El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Tal como hemos comentado aquí en El Tablero, ahora Ucrania parece ser la nueva Alemania. Lo que fue la Primera Guerra Fría, una nación dividida entre la parte oriental, influenciada por la Unión Soviética, ahora Rusia, y la parte occidental, influenciada por Estados Unidos y sus aliados. Ese parece ser el escenario más plausible que podría enfrentar Ucrania luego del cese al fuego en el campo de batalla. Falta el telón de acero, falta construir un muro, dirán algunos. Lo cierto es que el país está desgraciadamente acabado en ruinas. Sus bases militares y algunos laboratorios ya están hechos pedazos y por tanto habrá que establecer un gran plan de reconstrucción, para lo cual habrá que llevar a cabo muchas reuniones entre los países de Occidente y la propia Rusia con la mano de la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, ahora que hablamos de Alemania, es un tema incómodo para ellos, entendiéndose todo el pasado de aquello que enfrentaron alguna vez en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, con toda la cuestión racial de por medio. Más ahora que el propio Vladimir Putin declaró que esta operación militar, invasión, como le quiera llamar, es con el objetivo de desnazificar a Ucrania. Un pretexto que me parece bastante barato, pero que no podemos ocultar la presencia de sujetos neonazis. Independientemente de eso, vale la pena hablar de Alemania una vez que está en una etapa de transición, de muchos cambios, ahora que tras 16 años el gobierno, sí, no la dictadura, porque aquí no aplica, de Angela Merkel, ha dejado de gobernar Alemania y ha dejado de mediar al interior de la Unión Europea, lo cual es un tema que por supuesto causa muchos cambios. Y ahora, mediante la figura de Olaf Scholz como canciller, pues está habiendo una serie de transformaciones y de cambios de parecer. La cancelación de Nord Stream 2 es un tema. Por supuesto, el hecho de enviar armamento a Ucrania, donde era un tema sumamente cuestionable hasta hace unos años, entendiendo lo que representa Alemania para la historia de la humanidad. Por ello, es importante analizar lo que sucede y la opinión de tierras germanas cuando se habla de una nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros y nos enlazamos directamente hasta Alemania, precisamente, donde pues está viendo toda una serie de transformaciones y decisiones que iremos viendo poco a poco, paso a paso, y que para ello nos acompaña en esta ocasión, en que le agradezco que haya tomado la llamada, como de costumbre, un placer compartir opinión contigo en esta tarde. Gracias, Néstor Bustamante. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo vive Alemania estos días tan complicados ahora que pues se ha habido un cambio de parecer en las estrategias? Hola Fidel, es un gusto charlar con vos y con Armando y con la gente que pueda escuchar. Efectivamente, en los últimos 15 días se han dado vuelta 30 años de relaciones geopolíticas entre lo que es Occidente y lo que es Rusia, y particularmente Alemania da un giro de 180 grados, no solamente con lo que fue Alemania por su reunificación de 1991, sino con lo que es Alemania a finales de 1945. Es la primera vez que Alemania ha incrementado tanto su presupuesto en defensa. Ya se firmó un acuerdo de 100.000 millones de euros para incrementar defensa histórico. Alemania nunca había invertido tanto en armarse. Son uno de los principales fabricantes de armas, pero no las compran ellos, las venden.
Por otra parte, se ha enviado armas a un conflicto activo. Muchos decían que era la primera vez, pero lo ha hecho antes Alemania, pero es la primera vez que lo manda un conflicto activo en Europa. Durante la guerra de los Balcanes, durante los conflictos que hubo durante los 90, no hubo participación alemana en ninguno de los conflictos a través de envío de armas. Ahora sí se han enviado armas a Ucrania, un conflicto activo. Y por otra parte, creo que recuerdo muy bien esa foto de Angela Merkel dándole una reprimenda a Donald Trump en Canadá en el 2018 para la cumbre del G7, donde uno de los temas que se discutía fuertemente era la inversión que hacían los distintos países miembros de la OTAN en defensa. Estados Unidos es el que más invertía en defensa, pero se quejaba mucho Donald Trump de que Angela Merkel no lo hacía, ni los otros gobiernos de la Unión Europea. Alemania, como la primera potencia económica de Europa, no invertía tanto de su PBI en armamento. Bueno, eso cambió, eso es algo que Angela Merkel decía: mi foco está en el desarrollo, en energías renovables, en educación, no en armamento y en defensa. Bueno, Olaf Scholz ha propuesto incrementar al 2% del PBI, del Producto Bruto Interno Alemán, de inversión en armamento y en defensa de Alemania. Así que efectivamente la situación ha escalado muchísimo en las últimas semanas, al punto de que yo, por ejemplo, tengo mis 2 valijas de emergencia con mi esposa. Mi esposa es mitad rusa, mitad ucraniana, con su familia todavía tratando de escapar de Ucrania, y tenemos nuestras 2 valijas de emergencia en el caso de que escuchemos las sirenas, para refugiarnos en el sótano, que es antibomba, y si hace falta escapar de Alemania, también escapar de Alemania con nuestra hija. Estas circunstancias, ustedes dirán esto, ¿por qué eso es tan exagerado? La cuestión es que nunca hemos estado tan cerca de una tercera guerra mundial desde que se cayó el muro. Es la primera vez que hemos estado tan cerca de una tercera guerra mundial, y una tercera guerra mundial es nuclear. No se va a pelear con, con los jabalina o con estos misiles, se va a pelear con bombas nucleares. Y una guerra nuclear también va a ser la tercera mundial, porque no va a ser 2 países que se tienen bombas nucleares. Una bomba nuclear no tiene un efecto quirúrgico, afecta más de la zona donde cae. Así que por eso que estamos en esa situación. Y para que no vean que soy exagerado, les voy a dar casos puntuales. Un dron ucraniano sobrevoló el espacio aéreo de Rumania y de Hungría, y se estrelló en Zagreb, la capital de Croacia. Hasta ahí esto no es teoría de conspiración, saben que es una noticia. Es un dron de una zona de guerra de una parte que no es de la OTAN, que es Rusia, peleando con Ucrania, que tampoco es de la OTAN, sobrevolando el espacio aéreo por más de una hora de 2 miembros de la OTAN, como son Rumania y Bulgaria. Eh, y Hungría, perdón, Rumania y Hungría. Y cayendo en Croacia, que es otro país en tercero en este conflicto. O sea, no en conflicto, pero que no es parte de la OTAN. En estas circunstancias, cualquier error que cometa, por ejemplo, sabemos que Turquía, que es miembro de la OTAN, prohibió el paso por los estrechos del Bósforo y de Dardanelos de cualquier barco militar ruso, invocando lo que se llama el Tratado de Montreux, que es para evitar que un país sea asediado. Si pasan más barcos rusos, igual que se tomó la isla de Serpiente en Ucrania, puede pasar más, puede quedar más comprometida la parte sur de Ucrania. Razón por la cual, accediendo a ese Tratado de Montreux, es que Erdogan cerró los pasos de Dardanelos y de Bósforo para cualquier barco militar ruso. Así que lo único que hace falta es que un capitán esté mal dormido, un capitán ruso esté mal dormido, trate de pasar y se le escape un tiro a un miembro del ejército turco, que es un miembro de la OTAN, y ya yo tengo que agarrar mis valijas de emergencia y salir. ¿Está bien? O sea, las circunstancias son muy volátiles. Lo que ha hecho Vladimir Putin, con todo lo que puede estar de atrás, mucha gente dice que Vladimir Putin es el último, y lo que ha hecho es el último paso de un efecto dominó. Lo mismo, el de efecto dominó, él fue la última ficha, él fue el que invadió un país soberano. Pero pese a eso, eso ha llevado a estar más cerca de una tercera mundial que en ningún momento de la historia. Y eso es un poco preocupante. Que no es un tema menor, y además, entendiéndose cómo está el mapa, pues por ahí, como bien comentas, un capitán dormido o una pequeña maniobra que desvía un avión al viejo puerto de Königsberg, en Alemania, lo que ahora es Kaliningrado, que es un enclave ruso situado en el centro muy cercano a Polonia. Y curiosamente, 500 años después, dependemos de lo que ocurra en Estambul, la antigua Constantinopla, que en algún momento cerró el paso y cambió por completo la dinámica del comercio en Europa. Y si alguien sabe de guerras híbridas, como es que se le ha calificado a esto, es el señor Armando Arjona. Jefe Mando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buen día, Néstor. Bienvenido. Buen día, Fidel. Como siempre, un gusto compartir el espacio.
Y hoy vamos a analizar una situación muy compleja, una situación la cual, como menciona Néstor, cambia todo el panorama geopolítico dentro de Europa y no solamente en el continente europeo, sino también las alianzas, las cuales van cambiando muy tajantemente hacia otros lados. La situación actual que se vive en Ucrania es una suma de circunstancias que se viene gestando desde el 91 cuando cayó la Unión Soviética. Vimos viendo cómo Ucrania se fue convirtiendo en un estado soberano, al igual que llevando lo que viene siendo las protestas del mismo Maidán, que pues en sí puso fin, o más bien inició lo que viene siendo estos conflictos, los cuales pues muchos analistas podrían mencionar como guerras al estilo proxy por utilizar terceros para poder pelear en estos, y sumándose a lo que vienen siendo las mismas sanciones económicas que han fugido muy fuertemente en esta guerra comercial desde la presidencia de Donald Trump. Pero estas circunstancias, las cuales llevaron a la Federación Rusa a tener una intervención militar en Ucrania, cambian todo el panorama. Ya no nomás son sanciones económicas que se interponen entre los países, ya no son países, ya no son ejércitos proxies, los cuales pues están peleándose en representación de terceros en determinado lugar de conflicto. Ahora ya tenemos un choque frontal de soldados rusos contra ucranianos. Sin duda, esta operación ha cambiado muchas perspectivas de aliados de Occidente, al igual que de aliados de países como la Federación Rusa, igual que la República Popular de China, los cuales han creado un frente unido desde el final de las Olimpiadas, los cuales pues comparten intereses económicos y sobre todo de soberanía en sus propios intereses. Hemos visto cómo el Medio Oriente ha cambiado fuertemente su opinión respecto a su relación a Estados Unidos y cómo ha entrado a una nueva relación apoyando en esta intervención militar a Rusia. Hemos visto que Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, al igual que Emiratos Árabes Unidos, pues ya no le contestan las llamadas al presidente Joe Biden, aliados los cuales pues son muy fuertes para mantener los petrodólares estadounidenses, pero sin embargo se están apoyando a la balanza de la Federación Rusa. Tampoco no es ninguna sorpresa de la intervención de ya peleadores extranjeros en el suelo ucraniano. Creo que le marcan como spam, ¿no? A la hora que entra la llamada. No, así es, al igual que la intervención de la misma Alemania, que al principio se mantenía muy al margen en este conflicto, enviando solamente cascos tácticos, no armamento, pero una vez viendo que se llevó a cabo las tensiones mucho más fuertes, un conflicto armado frontal, decidió romper esa neutralidad la cual se le caracterizaba y decidió enviar armas a este conflicto armado. Así que sin duda, todos estos cambios de alianzas han sido muy sorprendentes. Hemos visto que Suiza también ha perdido su neutralidad para poder entrar a sancionar a la Federación Rusa. Así que el día de hoy vamos a analizar este tablero geopolítico tan complejo y ver sobre todo qué es lo que verdaderamente está pasando. Bien. Néstor, comienzo preguntándote cómo percibe el alemán promedio, el sujeto común de a pie, toda esta situación en cuanto a la guerra de Ucrania, entendiendo, pues, insisto, el pasado con el que carga Alemania siempre, y entendiendo también toda una serie de cuestiones que se vivían previo a las elecciones alemanas, ahora que tienen nuevo canciller, con todas estas protestas de grupos que nos has mencionado, como el Partido de los Verdes, las personas neonazis, entre otros, que por supuesto pues tendrán su opinión muy particular sobre esta situación. No quiero generalizar mucho. Lo único que puedo hablar de las encuestas que se han hecho en Alemania. ¿Está bien? No te puedo decir del alemán promedio porque no conozco el alemán promedio, ¿right? Conozco gente que trabaja en ciencia, gente que trabaja en tecnología, y después te puedo decir las encuestas que ha hecho la Deutsche Welle y otras entidades en Alemania con respecto a lo que puede pasar, porque uno de los más grandes dilemas que había era qué pasa si Alemania le dice, mira, Vladimir, agarra todo este gas, que es el 50%, el 47% del gas que yo consumo anualmente, y guárdatelo en Siberia, por ejemplo. No quiero más tu gas, ¿está bien? Eso sería una crisis. Alemania ya está en crisis energética. Recuerden que cuando Angela Merkel decidió cerrar las centrales nucleares, quedan 3 nada más en Alemania y se van a cerrar a fines de este año, ya entró Alemania a empezar a jugar con cuánto podía ser eficiente las energías renovables, cuánto de carbón se podía seguir usando, y en ese sentido es que, por ejemplo, en invierno, para que yo pueda estar en remera en invierno, lo que hacen en Chomba, como le dicen ustedes creo, es hay fábricas de automotrices que trabajan 3 días a la semana, no 5 días a la semana, 3 días a la semana, para tratar de hacer ahorro energético para que la mayoría de la gente no se vea afectada.
Entonces lo que se le preguntó a la población alemana es, ¿estás dispuesto a tener una crisis energética para que son billones de euros que Europa le paga, son cerca de 1 billón de euros por día que paga Alemania a Vladimir Putin, a Rusia, por el consumo de gas? Entonces lo que se le preguntó, ahí viene también el Nord Stream 2. Recuerden que Nord Stream 2 era una forma más eficiente de traerse gas desde Rusia a través del mar Báltico, que se canceló. Esa es otra de las consecuencias de esta guerra, ¿no? Nord Stream 2 está en proceso de certificación por parte de las autoridades alemanas. Se dijo, no se certifica nada y no se habilita Nord Stream 2. Pero ¿qué pasa con el gas que ya recibía Alemania, que sigue circulando por Nord Stream 1? Ese es el que los alemanes dijeron, no tengo drama yo si hay una crisis energética, como tal de apoyar a los ucranianos, no tengo drama de tener que abrigarme en mi casa, andar con campera, con zapatos adentro de mi casa, para no morirme de frío un par de inviernos, con tal de no usar el gas ruso. Esto fue el 63% de los encuestados. Perdón te interrumpa, es una situación similar a lo que se vive actualmente en Estados Unidos en cuanto al tema de los combustibles. Resulta, te comento esto, le comento a la audiencia, hace apenas 2 semanas el galón aquí en California, el galón de gasolina estaba en 4.50 promedio, 4.30, y actualmente está en 5.60. Es una locura, en 2 semanas subió todo esto a raíz del corte de importaciones de petróleo ruso. Y Así bueno, es. pues al parecer es un paralelismo bastante interesante. Interesante, pero ustedes usan el 8% de su gas es ruso. Sí. Nosotros usamos 47%. No sé, es directamente, o sea, ya desde el principio dijeron las autoridades, no vamos a ir a un cold turkey. ¿Cómo se dice cold turkey en español? Retirar de golpe. No vamos a hacer esto de golpe, muchas gracias, doctor. No vamos a hacer esto de golpe, tenemos que hacer un plan para dejar de usar el gas ruso. Y otros expertos lo que dijeron, Leopoldina apoyó eso, dijo que en una forma gradual se puede dejar de usar el gas ruso en un par de años. Y otra gente dice, no, hagámoslo de golpe, que hay formas de hacerlo, pero nadie ha provisto detalles. Así que incluso la crisis no sería solamente, recordemos que Alemania viene de una recesión, ustedes hablan de inflación, pero nosotros por la crisis simplemente de la pandemia pasamos de tener 1,5, 1,7% de inflación a tener 5% de inflación en el 2021. Para Alemania es mucho, o sea, por ahí en México no es tanto, en Alemania es mucho, y lo notas cuando vas al supermercado. Yo desde Argentina que no notaba un incremento de precios en el supermercado. En Argentina los incrementos son hasta el 100% de una semana a la otra. Así que ir y ver que estaban más baratos los quesos o las comidas que uno usa diariamente fue un gran golpe. Entonces estamos hablando de una economía que después de 30 años de crecimiento, porque Alemania desde la reunificación, que no tenía problemas financieros, pasó a tener déficit por la pandemia, y después querés hacer un recorte del 47% de una de las energías que más se usa, que es la energía de gas natural. Entonces, se hablaría de extender la recesión, no es simplemente empezar una nueva recesión por la guerra, sino de extender la recesión que hemos tenido por la pandemia y hacerla mucho peor, hablando de despido, desempleo, más inflación, razón por la cual, y este análisis no lo hace mucha gente. Esta es la parte que obviamente no me puedo poner por encima del alemán promedio, pero el alemán promedio no lee tanto como yo leo, por ejemplo, porque tengo que leer para los medios, para ustedes y para gente que entreviste. Gracias. Veo lo que el alemán promedio, no quiero generalizar, pero da la impresión que el alemán promedio piensa, sí, hay una guerra, me voy a poner las pantuflas de terciopelo y la bata y la remera y el gorro en la casa y voy a pasar frío este invierno para que Ucrania tenga más chances de ganar la guerra, supongo. Todo sea por fregar a los rusos. Claro, que los rusos están en Alemania. Para dar la stalinización de Rusia, como dice The Economist. Claro, para volver a esos años. Pero esa es la visión que tiene, pero es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo que andar con pantuflas calientes adentro de la casa, cortar el acceso energético, ya ni hablar incluso de la recesión que vendría con eso, porque también habría que recortar la industria, ¿no? Alemania lo que quiere es ponerse al día, quiere recuperar el terreno que perdió durante la pandemia, y esta guerra y esas decisiones. Por eso es que hay tanta bronca, por eso es que Angela Merkel también. No sé qué habría hecho Angela Merkel, probablemente lo mismo que Olaf Scholz. Hay mucha gente que dice, bueno, pero Angela Merkel habría frenado la guerra, Angela Merkel lo habría hecho distinto.
Pero Angela Merkel trabajaba muy bien porque ella necesitaba la energía para el pueblo, ¿no? Tratemos de pensar bien, creo que hay mucha evidencia de que Angela Merkel era una persona que pensaba por el pueblo, que piensa todavía tal vez, pero Olaf Scholz era su vicecanciller del último mandato. No es que Olaf Scholz sea la oposición, la persona que más odiaba a Angela Merkel. Era su vicecanciller, su mano derecha por los últimos 4 años de su mandato. Así que no es que Angela Merkel hubiera podido hacer algo muy distinto que esto, pero la energía era importante y la energía rusa, por eso era que en tantas reuniones estaba sonriente, muy compinche como de amigos, muy de amigos con Vladimir Putin. Pero la situación desde el punto de vista del ciudadano de pie, no sé si es un análisis tan complejo, tan completo como el que les acabo de hacer. Por ahí es un análisis mucho más superficial que llega a una rápida conclusión de... ¿Y esto le ha traído popularidad a Olaf Scholz? Mucha gente le simpatiza, aprueba las decisiones que ha tomado. En principio, dado esa encuesta que te digo yo, estamos extrapolando muchos datos de una sola encuesta, ¿no? Pero esta es la única que me acuerdo yo que los números eran tan fuertes, 63% de gente diciendo que prefiere, no tendría drama de vestirse, de pasar un invierno muy crudo por no tener energía. Pero en principio hay muchas manifestaciones por lo pronto afuera de Alemania y en Alemania diciendo que Alemania es muy débil con Vladimir Putin. ¿Está bien? Y esto tiene que ver con que sí, no pueden parársele. Ahora Olaf está teniendo, creo que deben saber tanto Olaf Scholz como Emmanuel Macron, los dos están teniendo conversaciones con Vladimir Putin, le están instando fuertemente a que cese el fuego y que se acabe la guerra. No sé qué tanto poder de convicción pueden llegar a tener, porque en realidad Alemania depende al momento del gas ruso. Está viendo algo que puede decir, bueno, ya está, energía solar. No, no funciona así. Es algo que llevaría años de implementar el cambio. Se está hablando de varios años para, por ejemplo, a finales de 2023, ser totalmente dependiente del gas ruso. Por eso es que hay mucha crítica interna y externa hacia Olaf Scholz, pero de nuevo, el análisis es análisis de leer titulares o un par de artículos en el diario, no es análisis de leer todos los números que les acabo de pasar a ustedes. Está bien el porcentaje de gas. Me parece que sería bastante severo entendiendo que tiene menos del año como canciller, o sea, va llegando y vaya paquete que le toca tener que enfrentar. Es durísimo. Yo no quisiera ser Olaf Scholz y no creo que haya mucha gente que quisiera ser Olaf Scholz, sobre todo por los zapatos, ¿no? Mucha gente puede decir, Angela Merkel habría evitado esta guerra. Yo creo que no. Yo creo que podría haber actuado algunas cosas distintas, pero no creo eso. Pero bueno, acá piensan que Donald Trump lo hubiera evitado, ¿eh? ¿No? Acá piensan que Donald Trump la pudo haber evitado. Sí, estaba leyendo el artículo de Bill Maher, con la opinión de Bill Maher, diciendo por qué, lo cual da lugar a todo un programa completo, pero él dice por qué Vladimir Putin, si era tan amigo de Donald Trump, ¿por qué esperó a Joe Biden para invadir? Y esa es en realidad una pregunta retórica con muchas implicaciones, ¿no? Pero hay varias respuestas que pueden ir contra el argumento que él intenta esgrimir en eso, pero creo que da para otro programa. Muy bien. A ver, jefe Mando, a ver, coméntame, ¿qué te parece todo este escenario que plantea Néstor? Entendiéndose que, bueno, le llega un paquete muy fuerte a Olaf Scholz, insisto, apenas va acomodando su gobierno, ya tiene que tratar muchos asuntos exteriores. Hemos visto una postura del Ministerio de Exteriores alemán muy similar a la británica, muy directa, sobre todo las sanciones que habrían de imponerle a Rusia. Pero pues sabemos que también tienen que mediar esta parte, como bien comenta Néstor, haciendo mancuerna con Emmanuel Macron bajo el liderazgo de la Unión Europea para pues tratar de encontrar una solución a este conflicto. Debemos entender que uno de los dos grandes logros de Angela Merkel fue la construcción del gasoducto Nord Stream 2 a la finalización de su mandato, el cual tenía como conclusión proveer una estabilidad energética al pueblo alemán. Todo esto por la eliminación, como mencionó Néstor, pues de los mismos reactores nucleares y sobre todo del mismo uso del carbón. Al igual que el otro de los mismos, pues fue el mismo tratado económico con la República Popular China y la Unión Europea. Si analizamos estos dos puntos, yo creo que describe muy bien lo que representó Angela Merkel, que viene siendo en sí la estabilidad no solamente de los alemanes, sino de la misma Unión Europea, sin importar los actores involucrados. Todo esto, pues teniendo en cuenta pues la narrativa de relaciones exteriores que tiene la Unión Europea y sobre todo su ex socio económico más grande, que es Estados Unidos, antes de que entrara en vigor este nuevo tratado económico.
Teniendo claros estos dos puntos, debemos entender que para el canciller Olaf Scholz en la actualidad, pues es una situación muy complicada el tener que retirar uno de las razones las cuales Angela Merkel peleó tanto, que viene siendo el gasoducto Nord Stream 2. Tanto es así que antes de que se llevara a cabo esta invasión militar por parte de la Federación Rusa a Ucrania, en una visita que se llevó a cabo en la Casa Blanca, el presidente Biden estableció que si la Federación Rusa llevaba a cabo esta invasión, no se iba a llevar a cabo el Nord Stream 2, cosa que el canciller Olaf Scholz no quiso mencionar nada al respecto, no lo confirmó ni lo afirmó. Tanto es así que en la actualidad, pues se está manteniendo lo que es el paro de las certificaciones. Es una situación muy compleja, ya que pues pone en peligro lo que viene siendo pues el futuro energético de los alemanes y sobre todo el regreso a ciertos mecanismos energéticos, los cuales pues ya están en uso, como viene siendo el mismo carbón, el cual está en disminución, pero de cierta manera tendrá que utilizarse otra vez, y no nomás en Alemania, sino nomás también en la Unión Europea. Así que es unas circunstancias las cuales pues tiene que meter presión la misma Unión Europea, todo esto mediante avanzar en su agenda de energías renovables, todo lo que viene siendo estas mismas plantas de biogás, las cuales pues ya hay en función en Alemania, al igual que otros recursos, como por ejemplo la energía eólica, pero todo esto estaba programado para un periodo de hasta el 2030 aproximadamente. Así que es un esfuerzo el cual tiene que llevarse a cabo de una manera mucho más rápida para poder aliviar esta presión, ya que en dado caso, pues tendrá que adoptarse las soluciones las cuales está dictando Estados Unidos en la actualidad, que es, si ya no está obteniendo lo que viene siendo casi el 50% del mismo gas o del mismo petróleo de la Federación Rusa, pues se tiene que buscar a otras personas las cuales puedan suministrar, como es el caso de la misma reunión que ya se llevó a cabo por parte de representantes estadounidenses en Caracas, Venezuela, para poder retribuir o usar el mismo petróleo venezolano. Todo esto pues mediante el diálogo y sobre todo pues haciendo hincapié a un posible retiro de sanciones o a lo mejor un mejor manejo en sus relaciones económicas. Todo eso también cambiaría todo el espectro geopolítico en lo que viene siendo mismo Latinoamérica, pero sin embargo también afectaría lo que viene siendo pues la seguridad energética y sobre todo la retórica de seguridad de estos mismos países. Así que de cierta manera la situación en Ucrania pues agrava mucho la situación en la Unión Europea, las presiones por parte del presidente Zelensky para que sea unida a la OTAN, al igual que la Unión Europea, pues se ven sesgados, se ven parados por el momento. Sí había mucho hincapié al principio, pero los mismos presidente francés, al igual que el mismo canciller alemán, pues han ponido un freno de mano en esta misma requisito. Así que es una situación muy, pero muy delicada, la cual pues tiene que establecerse una solución, creo que yo directamente entre el mismo presidente ucraniano, así como el mismo presidente de la Federación Rusa, para una misma resolución pacífica, ya que Totalmente. cualquier situación pudiera causar un agravante a la misma población ucraniana y sobre todo europea. Néstor, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esta comparación que algunos hacen de la invasión de Hitler a Polonia con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué similitud o qué razón puede encontrarse en esta comparación? Que pues fue una Segunda Guerra Mundial con muchos involucrados y aquí estamos hablando de un conflicto diferente, pero que no deja de ser algo que vive en el recuerdo de muchas personas. Sí, eso se está usando mucho de la propaganda de los nacionalistas de Ucrania, se está usando mucho eso. De hecho, a Putin se llama Putler, una mezcla de Putin y Hitler. La única relación que yo puedo encontrar a prima facie es que si empieza una tercera guerra mundial, la segunda empezó con la invasión de Hitler a Polonia, oficialmente, y la tercera empezaría con la invasión de Putin a Ucrania. Más allá de eso no encuentro ninguna otra relación. Recordemos que la invasión de Putin a Ucrania, que es injustificable, que viola casi todos los acuerdos y los charters de las Naciones Unidas, firmados y no firmados, agredir a un Estado soberano
sin una amenaza cierta. Recordemos que la intención de la OTAN era sembrar Ucrania de misiles nucleares o de misiles apuntando a Moscú y la posibilidad de una ofensiva que pudiera acabar con Moscú en días. Eso nunca pasó, ¿está bien? Entonces lo que ha hecho Putin es lo mismo que hace Estados Unidos, que es lo que se llama las guerras preventivas, que son mentiras, ¿no? No existen guerras preventivas, es una guerra y sin ningún tipo de justificación. Es lo mismo que ha hecho ahora Putin. Más allá de eso, que es terrible y que ha puesto a nuestra familia en jaque y que ha puesto a millones de personas, 44 millones de habitantes en jaque, muchos 10 millones desplazados, cerca de casi 3 millones de ellos escapados y emigrados. Nosotros estamos recibiendo refugiados también en casa. Esta situación no tiene nada que ver más allá de eso con lo que sucedió con Polonia. Polonia era un plan que tenía Hitler para conquistar Europa, probablemente el mundo también, si sus ambiciones se lo daban. Tenía la maquinaria bélica para hacer eso, tenía la maquinaria propagandística local. Recordemos que tenía un gran apoyo popular. Hitler, no había manifestaciones en la Plaza Roja como tiene, que también terminan presos, ¿no? En Rusia, pero no había manifestaciones contra Hitler. Hay manifestaciones contra Putin, no tiene un 100% del apoyo, tiene un gran apoyo y ese apoyo va incrementándose con las sanciones de Occidente, ¿no? Lo que ve Rusia, que no podemos más nosotros gracias a que nos han cortado el acceso a esas mentiras, gracias a YouTube, a Facebook y a Instagram, y de la misma manera que cortaron acceso a las mentiras de Donald Trump o a las verdades de Donald Trump, ya no tenemos más acceso a lo que diga Rusia, ¿no? Y solamente tenemos algo que se llama en lógica el efecto de eco o la cámara de resonancia, ¿no? Solamente vamos a escuchar nuestras ideas y las ideas de la OTAN y las ideas de Estados Unidos repetirse una y otra vez, de la misma manera que la Alemania nazi se repetían una y otra vez las historias de Mengele, ¿no? Las historias de Goebbels, ¿no? La maquinaria propagandística le decía, miente, miente, que algo quedará. Eventualmente, cuando uno miente mucho algo y la gente lo escucha, hay una frase de Moyo, que es un músico argentino casado con Natalia Oreiro. Natalia Oreiro es rusa desde el año 2019. Putin la hizo rusa. Sí. No sé si conoces a Natalia Oreiro. Es una actriz. Sí, la ubico. Bueno, ella está casada con un músico que dice, en realidad cuando uno en la radio escucha mucho un tema, puedo decir despacito, por ejemplo, muchas veces no es que el tema sea bueno, sino que lo pasan tantas veces, alguien ha pagado para que, se llama alta repetición, pasan el tema en alta repetición, y al final te termina gustando el tema, por más que no sea bueno. Bueno, lo mismo pasa con las noticias, ¿está bien? Y lo mismo pasa si ves un montón de fotos de niñitos descuartizados o de niñitos con cáncer, todas esas cosas empiezan a sumarte en tu cabeza hasta que ya tenés una idea fija, como la que hemos recibido nosotros de muchos amigos nuestros, que dicen que los rusos tienen, todos los rusos, incluso mi hija de 1 año y 3 meses, es responsable de lo que está pasando ahora en Ucrania. ¿Está bien? Y por eso es que ahora en Alemania la gente ya no habla más ruso entre ellos, tratan de usar alemán o inglés o otro idioma, porque si los escuchan en las calles, los golpean o los insultan o los escupen. ¿Está bien? Entonces, gracias a que solamente tenemos acceso a la verdad ahora, gracias a Facebook, a Instagram, a Twitter y a YouTube, esto está pasando en el mundo. Y no sé si me perdí. Que es todo un tema, perdón que te interrumpa, Néstor, qué bueno que puntualizas esa cuestión, el cómo influyen los flujos de información en nuestros comportamientos cotidianos. Recuerdo hace 1 año, cuando estaba en pleno auge de la pandemia, cómo personas de origen chino con rasgos asiáticos, incluso sin ser chinos, sufrieron toda clase de agresiones yo lo en testigué. Estados Unidos especialmente. Acá en Alemania también los insultaban, los empujaban, les escupían exactamente lo mismo. Y no eran chinos, eran tailandeses. A una mujer le pregunté, yo hablaba perfecto inglés, le pregunté si estaba bien porque le empujaron contra las vías del tren y se pegó contra el tren. O sea, si hubiera salido bien, la persona moría. Y me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien y todo, sí, y me pasó, es la tercera vez que me pasa esta semana. Yo vengo de Tailandia, vengo de Bangkok, no entiendo esto, y aparte, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? Pero sí, eso, y esto fue en el metro de Berlín, acá hablando de una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Y es lo mismo que está pasando ahora con la explosión. Que resulta contradictorio porque... La verdad, la única verdad provista por Facebook, YouTube y Estados Unidos. Gracias. Que resulta contradictorio porque los alemanes estuvieron en esa posición por muchas décadas.
Así es, así es. Bueno, llevó bastantes años desde que Hitler empezó. Hitler no era muy popular, ¿no? Y después llegó a ser el Congreso, el Parlamento alemán, después de la República de Weimar, que de ahí vienen, históricamente, esto sí, Weimar hubo muchos cancilleres rápidos, y por eso que a los alemanes no les gusta tener el mismo, cambiar de rápido de canciller, porque la República de Weimar hubo muchos cambios, muchos cancilleres, y fue un desastre, y la conclusión del resultado fue Hitler. Entonces, cuando Hitler no gana una elección, sino que gana su partido, gana una elección, el Parlamento lo elige como canciller, y después él desarma el Parlamento, y se acaba la República y empieza el Tercer Reich, pero eso fueron décadas y décadas de propaganda, quemar libros. De hecho, imagínense que al nivel de ahora, lo que se hizo en esa época fue quemar todos los libros que fueran libros comunistas, todo libro que no ensalzara o elevara la imagen del alemán como ser perfecto, como culminación de la evolución humana. ¿Está bien? Ahora no podemos quemar libros, pero podemos cortar los canales de YouTube, podemos cortar los medios de comunicación e información, y es el equivalente a quemar libros. O sea que si hay algún paralelo entre lo que pasó en esos momentos, está del lado de la OTAN. Totalmente. Así es. Que en este caso lleva por varias décadas y va a seguir, mientras siga todo el contexto del narcotráfico, pues los latinoamericanos en Estados Unidos seguimos padeciendo de eso. Bueno, el señor Arjona no, por sus rasgos caucásicos, que bueno, de hecho el término caucásico está mal empleado, el Cáucaso está en muy Rusia, mal pero empleado. bueno, eso es otra cosa. Uno, con su color y demás, pues en Estados Unidos está permitido que si eres japonés, hables japonés con tu familia, está permitido que si eres vietnamita, hables vietnamita, si eres árabe, que hables árabe, si eres de Israel, que hables judío, pero no puedes hablar español. Ahí sí estás invadiendo y estás infringiendo la ley porque tienes que hablar inglés. Pero bueno, ese es otro tema. Señor Arjona, doctor Arjona, como te ha bautizado ahora mi querido Néstor, ¿qué opinión tienes sobre todo sobre todos los efectos que está causando? Ya estamos padeciendo ahora sí de propaganda de un lado y de otro, y apenas van 3 semanas y ya vemos ese tipo de reacciones por parte de la gente. La verdad es increíble cómo ya hace unos meses se podía ver ya esta catalogización de la información en las redes sociales. Ya podías ver, por ejemplo, si mirabas algún documental en YouTube de la Deutsche Welle, decía medio controlado por Alemania. O si mirabas, no sé, un documental de Hispan TV. Financiado parcialmente. Financiado parcialmente, es la leyenda correcta. Controlado sí. Los de Rusia nada más. Siempre se tenía ahí la leyenda haciendo referencia a que algún gobierno extranjero tenía una influencia sobre esta información. Ahora la situación ha cambiado totalmente de una manera muy drástica. Inclusive en plataformas como en Spotify se ha retirado. Pero la CNN no la financia ningún gobierno, ¿verdad? No, ni el Partido Demócrata, por supuesto, creo que no. Ahí dicen la verdad siempre. Periodismo independiente, gente, se dice periodismo fuera de corrupción. No son corruptos ni nada. Pero no echan al CEO por ningún tipo de corrupción o violación. ¿En Néstor, La Nación o Clarín no están financiados parcialmente por el gobierno argentino? No, al contrario. Están financiados por la oposición. Bueno. ¿Y la Infobae? Bueno. La embajada. Bueno. Ahí saludos a la embajada que la financia, pero bueno. Señores, el señor Luis Almagro ha estado muy callado, por cierto, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Sí, pero quiero saber, en Argentina a los abogados se le dice doctor, ¿eh? Y la jerga en Argentina es interesante. Okay. Yo tengo señor Arjona, pues ya sabes, te conviene que con más razón visitamos Argentina, ya estás en una escala mayor. Ya sé, ahí ya tenemos agendada esa cita, claro que sí. Entonces, volviendo al tema de las narrativas en las cuales pues se enfrentan actualmente, pues ya sea Occidente y todos sus países, pues es muy relativa la información que es la cual está llegando, porque se ve, como menciona Néstor, pues una repetición. Si, por ejemplo, si uno se mete al portal de Guardian en internet y de la BBC y de Financial Times, van a decir básicamente lo mismo, inclusive hasta un mismo juego de palabras sobre lo que está pasando. Al igual que si te metes a cualquier medio estadounidense, pues comparten la misma narrativa. En cambio, si uno quiere meterse a lo que viene siendo un mismo enlace o compartir un enlace que viene siendo de algún medio de la Federación Rusa, pues se encuentra este mismo bloqueo, el cual establece que no es información confirmada o puede ser información inveraz por proveer de lo que es de este mismo país. Así que ahí se pone una cierta censura.
la cual pues implique que estas opiniones, que de cierta manera estos medios sí han cumplido en mostrar otra opinión diferente a los medios occidentales, han hecho más hincapié en ciertas cosas, las cuales pues sí se ocultan en diferentes medios, pues ahora se está pagando, ahora se está censurando. Y que se está llevando en Europa de una manera tan tajante como la que se está llevando actualmente, que se está incluyendo inclusive los cierres de estos mismos estudios en diferentes países, pues sin duda, pues recalva lo que es mismo la misma censura o la misma libertad de la no, o cancelar la libertad de expresión de diferentes medios, y sobre todo pues quiere encajar de una manera muy pero muy dura una cierta narrativa. También otro punto que se tiene que resaltar viene siendo el mismo sesgo de la información contundente. En lo personal se me hizo muy complicado el poder investigar los números concretos de las personas que han fallecido en este conflicto, ya sea por la parte ucraniana, o sea, de los ciudadanos ucranianos que han fallecido, al igual que de los mismos soldados rusos en territorio ucraniano. Hay versiones que inclusive la misma gobierno ucraniano establece que ya han fallecido más de 10,000 soldados, el gobierno ruso dice que 500, los americanos dicen que 6,000, así que hay un sesgo muy importante, muy diferente. También hay inclusive de los mismos fallecidos, de los civiles ucranianos, lo establece un periódico de Reino Unido, The Sun, que son 471 fallecidos, creo que hace 4 días, citando lo que viene siendo la misma cónsul de los derechos humanos de las Naciones Unidas, pero sin embargo no se establece el comunicado directo de este mismo organismo internacional. Así que no se puede confirmar de cierta manera todo este tipo de información. Yo creo que la operación militar, la cual se está llevando a cabo, la invasión militar que se está llevando a cabo en Ucrania, pues no se está entendiendo complejamente el por qué está pasando. Muchos dicen que porque no se llega a la capital no ha sido una operación la cual pues ha tenido un enlace positivo, pero si uno analiza lo que es el avance de este mismo ejército, pues se puede entender cuáles han sido los objetivos claros de la Federación Rusa. Debemos entender que ya ha sido capturado 2 de los reactores nucleares de los 3 que se encuentran en Ucrania, teniendo en cuenta que pues quizás quitando ya encima lo que es ya el poderío energético de este mismo país, ya se está teniendo interferencia en los mismos laboratorios biológicos, que ya fue confirmado por Victoria Nuland de la Casa Blanca estadounidense, en los cuales pues ha habido financiamiento abierto por parte de Occidente en materia biológica. Así que todo esto... Me imagino que era para prevenir algo como lo que ocurrió en Wuhan, ¿no? No, al contrario, se investigaban enfermedades relacionadas a la transmisión de humanos, de animales, perdón, a humanos. Así que son laboratorios muy especializados en ese tipo de temas de contagio. Y este tipo de información no está dicho nomás por el Kremlin, ni por sus medios, sino el mismo gobierno estadounidense lo ha confirmado y también lo ha negado al mismo tiempo en sus portavoces diferentes del Departamento de Estado. No es falso, pero tampoco es verdadero, dirían por acá los asesores locales. Néstor, ya por último, para finalizar, aquí pasa una situación que me gustaría preguntarte si pasa en Alemania. Recientemente han llegado a la frontera de México con Estados Unidos personas provenientes de Ucrania, refugiados de guerra, buscando asilo político en Estados Unidos. Entonces aquí se comenta que, en general, el promedio mexicano y otras personas de otras nacionalidades que viven aquí en esta zona, pues no ve con malos ojos a estas personas. No obstante, personas de Centroamérica quizá les causa otro tipo de preocupaciones. Entonces, me gustaría preguntarte, Alemania siendo un país que históricamente hace unas décadas, con toda la inmigración turca y de otros países de Medio Oriente que hay, de origen musulmán, con toda la política merkeliana de pro-inmigración, ¿cómo percibe ahora la posibilidad de que ucranianos vayan a Alemania? Ya hay muchos ucranianos en Polonia, que Polonia le cerró las puertas a los que provenían que intentaron acceder por Bielorrusia, cosa que pocos recuerdan, pero ahora sí hay una apertura masiva, entendiéndose el origen de estos inmigrantes. Sí. ¿Cuántos amigos en Facebook tenés vos con la bandera de Yemen? ¿Ninguno? Bueno, uno, si acaso, bueno, aquí está presente. ¿Con la bandera de Ucrania? Bueno, esa es la respuesta tuya. Dinamarca echó en 2019 a todos los refugiados sirios que tenía. Dinamarca recibió, acompañando un poco a Alemania,
que recibió gran parte de los refugiados sirios, Dinamarca los echó en 2019. Y de hecho sigue echando, si encuentra alguno que está ahí, le dice que Siria sigue en conflicto, la guerra siria no se acabó, está bien. Pero ahora Dinamarca está recibiendo, y esto no es teoría de conspiración, esto no es rt.com, esto es un artículo de CNN, que es la verdad. Entonces, pueden validar mis fuentes y pueden ver que Dinamarca está recibiendo ahora a Ucrania. Es lo mismo que sucede en Alemania. Mientras más blanca sea tu piel, mientras más rubios son tus cabellos, mientras más azules sean tus ojitos, más bienvenido vas a ser en México, en Estados Unidos o en Alemania. Estamos viviendo en un mundo racista, creo que eso quedó claro. No es que estemos hablando de teoría de conspiración, ¿no? Néstor se hace el woke, ¿no? Que puede ser. No, Dios nos libre, por favor. Pues claro, ¿no? Lo que sucede acá es que las guerras impactan mucho más cuando las personas tienen ojitos claros. Eso es algo, y se ha notado muchísimo, el apoyo que ha recibido la gente. El conflicto en Yemen está activo, las bombas están cayendo hoy sobre Yemen. Y nadie se pone la banderita de Yemen, porque esas vidas son morochitas, como la tuya, como la mía, como Armando no, Armando es blanco, pero como las nuestras. ¿Está bien? La vida de Armando vale mucho más, cotiza mucho más hoy en las bolsas de lo que cotizan las vidas nuestras. Y eso es algo que lamentablemente, por más duro que suene, lo demuestran los hechos, lo demuestra Dinamarca. En De Alemania, hecho, estamos aquí en este programa, estamos en escala, ¿no? O sea, Armando tiene ojos de color y es blanco, tú eres blanco, pero tienes cabello oscuro, y yo pues ni blanco, ni con cabello, ni ojos de color, entonces hay más o menos que están ahí valgo los un patrones, 10% ¿no? más que vos, pero Armando vale 100% más que yo. Todos somos de la raza cósmica, como lo decía el gran maestro mexicano José Vasconcelos. Todos somos una mezcla de europeos y raíces latinoamericanas. Sí, ese discurso globalista me está molestando mucho, pero... No, Bastante. pero somos Más los que todos, vinieron en barco, ¿no? Diría el señor Fernández. somos todos seres humanos, pero la banderita de Francia se la ponen todos tus amigos morochitos y todos mis amigos morochitos cuando recuerden el atentado en el Bataclan, ¿no? Todo el mundo se puso su banderita de Francia. Ahora todo el mundo se pone su banderita de Ucrania. La banderita de Yemen, de Malí, de Somalia, Facebook no te la va a ofrecer, porque De no vende. Etiopía, nada. No, y la de Etiopía, el de Team Rey, la de las masacres que están pasando ahora en Team Rey. Ni porque el presidente de la OMS es etíope. Exacto. Ni por eso, ¿no? No te van a ofrecer la banderita de Etiopía, ni de Malí, ni de Yemen. ¿Está bien? Te va a ofrecer la banderita de Ucrania porque vende mucho. Y esa es la situación que tenemos acá. Son muy bienvenidos los ciudadanos ucranianos. Berlín en particular no tiene mucha infraestructura. Creo que hemos hablado de la crisis, no sé con usted o con otros medios, de la crisis habitacional que hay en Alemania y en Berlín en particular. No hay departamentos ni para la gente que vive acá. Y ahora recibimos cerca de 1 millón de estos 2.500, 2.500.000 Fíjate, ahorita ucranianos. que mencionas ese tema, resaltó en estas semanas toda una campaña de gente de diferentes partes del mundo que estaba pagando a Airbnb espacios en Ucrania que no iban a ocupar, pero que iban destinados para que otra gente lo ocupara. A ese grado el apoyo. Sí, que por otra parte no me molesta, o sea, mi esposa es ucraniana, ¿no? De padre ucraniano, de madre rusa, y la mitad de nuestra familia está, gran parte de nuestra familia todavía queda en Ucrania. No me molesta que la gente apoye, sí me molesta que apoyen porque sean blancos o porque sean europeos, ¿está bien? Bienvenido sea el apoyo para toda la gente de Ucrania. Pronto se acaba esta guerra, que Vladimir Putin retire sus tropas, con victoria, con derrota, pero que retire sus tropas, que Zelensky tenga que pagar por los crímenes que haya cometido, si cometió alguno, si él es responsable de esta guerra también, al menos asusarla. Pero hay gente que está sufriendo, muriendo niños inocentes, y usan mucho los medios los niños, pero es algo que es puntual. Y se tiene que acabar esta guerra. Por otra parte, también se tiene que acabar la de Yemen, también se tiene que acabar el conflicto en Tigray y el resto de los conflictos abiertos que hay actualmente en el resto del Medio Oriente y en África. Pero no nos importa tanto. No, es más, muchachos, ustedes tampoco han hecho un programa al respecto. Bueno, vivo en Alemania, no tengo eso, pero no sé si han hecho... Hicimos uno de Yemen, te pasamos el video. De hecho, si gustas. Bien, dos. bien, listo, me taparon Ya la boca haremos bien. otro dentro de poco. Ahí está, así me gusta, así me gusta. Pero entonces sí lo han hecho, muchachos, pero no pasa eso con todo el mundo, ¿no? No pasa eso con todo el mundo y claramente Europa lo está demostrando y lo que puede llegar a pasar, si quieren, si les sirve de consuelo, es que la ex parte comunista de Alemania, la República Democrática de Alemania, de la Alemania Oriental, probablemente odie a los sirios, a los iraquíes, a los afganistanes, a los iraníes y a los ucranianos, porque es la parte radicalizada de Alemania que
post caída del comunismo se orientó más hacia la derecha, es los estados donde más gana la Alternative für Deutschland, la alternativa para Alemania, el partido de los neonazis, ¿está bien? Ellos sí están en contra de Merkel, están en contra de los refugiados, y tal vez le caiga bien algún ucraniano rubiacito, ucraniana rubiacita, pero no, siguen siendo Germany First, o como era America First para ustedes ahí muy cerca. Así que de esa parte sí por ahí haya alguna reticencia a cualquier tipo de refugiado, pero lamentablemente este mundo racista que lo hemos visto en los medios, ¿no? Medios como CNN, que es la verdad, y medios europeos y medios latinoamericanos diciendo esto duele mucho, porque estas son gente como uno, esta gente rubia, no es gente como Medio Oriente, no es clase media, esta gente maneja nuestros autos, esta gente es blanca. No sé qué, como empezábamos esta charla, ¿no? La vida de Armando vale mucho más, cotiza mucho más en bolsa que la mía por ahí cotiza un poco más que la tuya porque la luz hoy no te hace ver muy blanco. Pero es bastante importante que aceptemos estas realidades. Ya para cerrar, Néstor, una pregunta. Un turco en Alemania que tiene años viviendo en Alemania, ¿asume a alguien proveniente de Siria como, digamos, un primo o alguien cercano porque comparten religión y algunas cuestiones culturales, como pasa acá un mexicano con un peruano, con un colombiano o argentino porque somos latinos? ¿Es algo similar? Sí, el turco con el sirio todavía está en el tema de hay menos separación por el tema de ser chiita, sunita, estas tribus todavía siguen siendo importantes incluso acá, pero no hay violencia y pueden ser amigos simplemente porque vienen más o menos del mismo continente. Eso puede pasar. Pero te doy otro ejemplo, entre argentinos no pasa tanto. ¿Está? El argentino nuevo que llega, que no habla alemán, es de segunda o de tercera. Más en mi caso, por ejemplo, que yo no planeo quedarme a vivir en Alemania. Yo soy un argentino de tercera para el resto de los argentinos que ya han decidido hacer de Alemania su casa. No para todos, no generalizamos, pero para muchos de ellos. ¿Está bien? Porque ellos ya son alemanes y ya hablan alemán. Entonces ellos sí son, y esto no es solamente Argentina, se reproduce mucho con el resto de la cultura latinoamericana. Así que no dejamos de ser hermanos cuando ya te has vuelto alemán y sos superior, ¿no? Al haber vuelto alemán, sos una persona superior, estás a otro nivel. Y eso sí pasa, pero entre personas de Medio Oriente no lo he visto. De hecho, los veo recibir gente, y incluso conmigo. Yo tengo el cariño que recibo de gente de Medio Oriente, a veces parece superior el que recibo de hermanos latinoamericanos acá en Alemania. Mis mejores amigos del barrio son de Medio Oriente. Así que amigos en Alemania, tengo muchos amigos alemanes, está bien, pero los del barrio acá, estoy también en un barrio que tiene mucha comunidad rusa, mucha comunidad de Medio Oriente, y son de Medio Oriente. Iraquíes, iraníes. Bueno, pues ahora sí que un balance bastante completo de cómo se percibe este conflicto en Alemania. Néstor, te agradecemos enormemente que hayas compartido en esta ocasión con nosotros y con el gusto de siempre y esperando poder charlar con vos dentro de poco. Un gusto, que esté muy bien. Muchas gracias, Néstor. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Néstor. Aquí tienes tu casa y pues esperemos seguir contribuyendo como siempre. Un gusto y te mando un fuerte abrazo. Abrazo para ustedes. Bueno, pues ahí lo tienen, querida audiencia. Esta guerra sigue causando estragos, apenas 3 semanas de iniciada, y al parecer hay gente que se lo toma muy en serio y comete agresiones sin fundamento contra otras personas que encuentra a su paso, tal cual esto ha sido una agresión sin fundamento y que esperemos dentro de poco todo y vuelva a la paz, porque como bien lo ha dicho Néstor, volver a la normalidad, eso está muy complicado. Que tengan excelente semana. Esto fue El Tablero. Nos vemos la próxima.